Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda David Villarreal desde IPOPS, Instituto Peruano de Orientación Psicológica en Lima, Perú, para tratar en esta oportunidad un tema muy polémico: tratamiento del TOC en la terapia breve sistémica, fases de la intervención. Uno de los problemas más complejos de tratar, más difíciles, si se quiere ese término, hasta hace unos tiempos, algo que constituye un reto es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. La canción que hemos escuchado como que nos brinda una idea de lo que es el trastorno obsesivo, ¿no? El paciente que se lava las manos, el paciente que de pronto se lava con detergente, anda echando alcohol a toda la habitación, se asusta por muchas cosas, no quiere pasar debajo de una escalera, tiene problemas, ve un gato negro y se desespera, se angustia, se baña completamente, bota todas sus ropas, las quema, porque siente que son las malas vibras, que escupe, muchas veces que sopla, etcétera. El trastorno obsesivo compulsivo es una alteración caracterizada por la presencia de pensamientos intrusivos, obsesivos, que se imponen a la voluntad del paciente. Bien, es como cuando la gente está enamorada y no puede dejar de pensar en la chica o en el chico, entonces así viene el pensamiento, ¿no? Persistente, 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 que genera incomodidad, mucha incomodidad, y que de pronto el paciente, esta ansiedad trata de paliarla, calmarla de alguna manera, y empieza a hacer rituales, conductas raras, mohines, gestos, comportamientos repetitivos que lo empiezan a proteger de este temor, de esta ansiedad, de este pensamiento obsesivo. Entonces las obsesiones suelen manifestarse como pensamientos, imágenes, impulsos, que, como decimos, produce una ansiedad muy intensa, y las compulsiones son, para hablar ya en el lenguaje sistémico breve, son las soluciones intentadas que pretenden neutralizar dicha ansiedad mediante rituales o conductas repetitivas, ¿no? Tradicional. Ahora, ¿por qué ocurre el TOC? Hay muchas teorías, ¿no? Ahora últimamente está muy vigente los modelos en donde dice que hay alteraciones en la neurotransmisión, en la transmisión de serotonina, por ejemplo, que hay problemas o aflujos en el núcleo caudado, en el tálamo, la zona supraorbicular, en el área prefrontal, etcétera. O sea, entonces se toman incluso algunas placas y se muestra que hay un aflujo de sangre mayor que en una persona normal. Eh, Leí hace un tiempito un artículo en donde se habían tomado 200 resonancias en el cerebro, y en el área prefrontal había encontrado algo así como una zona hipercaptadora, ¿no? Una zona hipercaptadora. O sea, en pacientes eh, obsesivos de larga data y algunos renuentes al tratamiento, ¿no? Entonces se había encontrado eso, que es un reto seguramente para la neuropsicocirugía de los próximos años, es un reto para el estudio, ¿no? Para nuevas investigaciones. Tradicionalmente, por eso se había tratado de los modelos médicos, y algunos usaban solamente las pastillas, etcétera. Hoy día se sabe que lo que da mejores resultados son los depresivos, antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Se había tratado con modelos cognitivo-conductuales. Sin embargo, la terapia breve sistémica ofrece una comprensión diferente del problema. La terapia breve es sistémica, es una terapia sistémica que nace en Palo Alto, y cuando una comisión le pide a Don Jackson, director en ese tiempo, y le dice: vamos a generar, crear, inventar una terapia de corta duración
no más de 10 sesiones para los problemas emocionales. Don Jackson acepta, salen tres de allí, de Palo Alto, la terapia breve de resolución de problemas, ahora la conocemos así. La terapia breve centrada en soluciones, Steve Shazer se formó allí y luego cuando se va a Milwaukee, eh, forma su centro y allí empieza a trabajar, crea la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Él inicialmente fue a trabajar con lo que había aprendido en Palo Alto. Un italiano brillante, Giorgio Nardone, llega por primera vez a Palo Alto para investigar acerca de las epistemologías de las terapias y ver cuáles eran sus fallas. Sin embargo, Giorgio Nardone se queda enamorado de la terapia sistémica, era filósofo cuando llegó, se especializa como psicólogo en Arezzo, en su tierra, en Italia, y regresa muchas veces a formarse. Tal es así que él hace una gran amistad con Paul Vaslavic, él siempre le llama a su maestro hasta ahora, y son socios, ¿no? Y en Arezzo, Italia, forman un centro, el Centro de Terapia Breve Estratégica. Y nace la terapia breve estratégica evolucionada como es. Eh, estas tres orientaciones son sistémicas. En el transcurso de la reunión de ahora, iremos exponiendo algunas opiniones. Acá en IPOPS venimos trabajando con pacientes obsesivos hace algún tiempo. Y una de las estrategias que nos está funcionando mejor y estamos reportando en un congreso reciente de Solfam, presentamos el caso de un paciente con TOC tratado con terapia breve sistémica, desde la terapia breve estratégica y la terapia breve centrada en soluciones. Estamos trabajando un protocolo que próximamente lo vamos a publicar de intervención en terapia sistémica breve, en terapia sistémica breve para el TOC. Bueno, entonces decíamos desde este enfoque el síntoma no es visto únicamente como una alteración individual, sino como parte de un sistema de relaciones, ¿verdad? Y patrones de interacción que contribuyen al mantenimiento del terrorismo. Entonces, se plantea que todos tenemos un sistema perceptivo reactivo, es decir, sistema perceptivo cómo percibimos el mundo y reactivo cómo reaccionamos frente a esa particular forma de percibir. ¿No? El sistema perceptivo es cómo entendemos las cosas, esta es la parte perceptiva. Y supongamos que alguien tiene un problema, que, uy, esto me da miedo, es sucio, me da mucho miedo, me genera ansiedad, yo cómo reacciono, cómo trato de resolver esta ansiedad que tengo, me lavo las manos, me lavo las manos. Entonces, ese lavarse las manos son las soluciones intentadas. Y el paciente con TOC se ve atrapado en este sistema perceptivo reactivo, rígido, repetitivo, en donde ve el mundo con ansiedad, con angustia, con miedo de contaminarse. Y la manera de resolver esa ansiedad, de paliar esa ansiedad, sus soluciones intentadas son lavarse las manos, echarse detergente, bañarse, quitarse la ropa, ya no bañarse en el baño, sino en otro lugar apartado, en el patio, etcétera, ¿no? Según sea su gravedad, ¿no? Y empiezan una serie de patrones que perpetúan el TOC. Entonces, ¿qué son las obsesiones? Son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes, repetitivos, intrusivos, ¿no? Que se imponen a la conciencia, como dirían algunos, pero que generan específicamente ansiedad, ¿no? Que generan ansiedad. Y malestar, desde luego. Hay gente que se deprime, hay gente que incluso ha tenido intentos de suicidio, porque no pueden sacarse esos pensamientos, ¿no? Son excesivos.
irracionales y el paciente se da cuenta que son irracionales. Por ejemplo, miedo excesivo a contaminarse es un ejemplo. Dudas constantes sobre haber cerrado la puerta o apagado aparatos. Hay gente que por su habitación está en el segundo piso y de pronto dice, cerré bien el gas, cerré bien la llave del gas y se baja una. Va a dormir, se baja otra. Y en la noche se despierta varias veces a ver si cerró bien el gas. O hay gente que se está yendo a su casa y de pronto cerré bien la puerta y regresa, se ve una, otra y otra y otra. Este era un señor que guardaba su carro en el parque adyacente a su casa y en la noche estaba, habré cerrado bien eh, el carro o de repente no, me van a poder robar y se bajaba, ¿no? De su habitación, que estaba en el tercer piso, hasta el parque, se iba, regresaba, volvía y las noches eran una calamidad, un calvario, ¿no? Por estos pensamientos obsesivos, ¿no? Pensamientos agresivos o sexuales intrusivos, necesidad extrema de orden, de simetría, etcétera. De pronto te ven y empiezan a decir, esta punta coordina con esta punta y esta con esta, empiezan a ver el orden, o este colorcito hace juego con este colorcito y empiezan a ver, o personas que de pronto no pueden ir por la calle pisando raya y tienen una forma de caminar muy especial, ¿no? O hay gente que tiene que pisar todas las rayas y pisarlas dos veces. Entonces, las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que la persona realiza para disminuir la ansiedad provocada por las obsesiones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lavado excesivo de manos, una vez, dos veces, 10 veces, 15 veces, 50 veces, lavado con agua, un poquito de alcohol, lejía, ¿no? Verificación detergente, las manos están irritadas con su dermatitis, blancas están las manos. Verificar, verificación constante, apagué el gas, cerré la puerta, no cerré la puerta, lo hice, no lo hice. La duda obsesiva es un factor muy interesante. O contar repetidamente 1, 2, 3, 4, 5. Y hace series de tres, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O soplar. De pronto pasa alguien vestido de negro y dice, uy, negro, mala vibra, alguien se puede morir, vamos a botar las malas vibras a los 4 puntos cardinales, ¿no? Ordenar de manera ritualizada. Hay mujeres que se acuestan 2, 3, 4 de la mañana limpiando la casa. Y si soy una mujer muy ordenada, mi casa debe estar reluciente, ¿no? Repetición de frases o rezos, aunque las compulsiones generalmente son un alivio momentáneo, a largo plazo fortalecen el ciclo obsesivo compulsivo. Es decir, el TOC se alimenta de las soluciones intentadas ineficaces. No solamente es el problema, son las soluciones intentadas que él sigue trabajando, ¿no? Que él sigue pensando y eso alimenta el TOC. Que hay que trabajar como percibo el mundo, sistema perceptivo, y cómo reacciona el sistema reactivo. Este sistema perceptivo reactivo tengo que trabajar, ¿no? Con muchas técnicas que tienen que ver con la reestructuración. Nardone le llama estratagemas, y ha diseñado incluso un protocolo. eh, pero también hay que usar preguntas, o perdón, estrategias esperanzadoras de proyección al futuro, de un futuro preferido. Nos parece, por la experiencia de estos años trabajando con TOC, que si bien es cierto, es importante trabajar el problema, es importante trabajar también la solución, aunque algunos podrían decir en algún momento, pero ¿qué trabajas, el problema o la solución? Pero estamos hacia el 2026, ambos son terapias sistémicas y en algún punto podemos usar cosas de uno y de otro, ya nadie es
terapeuta breve puro, yo soy de no centrado en soluciones, yo soy estratégico, porque la realidad se impone. Nosotros hemos encontrado en el TOC una forma importante de lograr mejor tratamiento, acortar los tiempos y mejores resultados es del problema a la solución, ¿no? Incluso cuando podemos mandar una tarea al paciente, podemos hacer, por ejemplo, imagínate que tú has cumplido esta tarea, ¿qué me contarás la próxima semana? Y vamos del problema a la solución, ¿verdad? Ahora sí. El TOC desde la terapia breve sistémica. La terapia breve sistémica entiende el TOC como un problema mantenido por patrones repetitivos, lo que decíamos hace un rato, no por las soluciones intentadas, por intentos de solución ineficaces en los cuales el sujeto está atrapado. Y algo importante, el síntoma tiene una función en el sistema familiar. Por eso es muy importante trabajar en el TOC a la familia también, porque la familia muchas veces está alentando el TOC. Alguna gente, algunos familiares ayudan al paciente a cumplir sus rituales y se ven atrapados en una relación simbiótica. Esta es una señora que ayudaba a su hija en las noches a hacer sus rituales para que se pueda bañar, pero los rituales eran terriblemente largos, ¿no? Ella no se lavaba, no se bañaba en la ducha, se bañaba en el patio, tenía que preparar los recipientes, eran 3 recipientes grandes, calentar el agua, llevar los recipientes tendrían que ser lavados con detergente 3 veces 3, las tazas para echar el agua 3 veces 3, y la señora como que estaba atrapada, ¿no? Por eso es tan importante trabajar con las familias. O de pronto, este era un chico que entraba al baño porque él iba a defecar en el baño y se empezó a demorar cada vez más tiempo. Llegó a demorarse hasta 7 horas en el baño y la familia afuera estaba, ya, sal del baño, apúrate. Lo insultaban, ya no sabían qué decirle. Por favor, yo también quiero entrar, eres un desconsiderado, y el paciente aumentaba la ansiedad incluso adentro no sabía cómo terminar, hasta se sacaba toda la ropa y terminaba desnudo, pudiendo llegar hasta 7 horas. Eh, entonces, importa mucho las respuestas del entorno frente a síntomas, los patrones rígidos de comunicación, las conductas de sobreprotección, la dinámica de control y evitación. Todo eso hay que trabajar con el paciente con TOC. No basta trabajar con él, cuando trabajar con él es muy importante. Es importante formar un equipo, ¿no? Uno de los pacientes que hemos atendido acá en ICOPS, hacíamos este esquema que con él funcionó. Entraba, eh, habían sesiones familiares, solamente de terapia familiar, por supuesto, pero cada vez venía él para su terapia individual, la familia venía. Entrábamos todos juntos, entraban todos juntos, todos, y hacíamos un conversatorio, cómo estaban, cómo les había ido esta semana, cómo ven el problema, etcétera. Luego se iban y trabajábamos con el paciente. Terminábamos con el paciente, hacíamos una devolución y la familia entraba como para despedir la sesión, ¿no? Mostraba, cada uno ofrecía qué iba a hacer, se proponía, eh, y estábamos algunos minutos con él y al final hacíamos una devolución para toda la familia, ¿no? Habíamos creado que somos un equipo y el paciente redujo muchísimo sus tiempos de tratamiento, redujo muchísimo sus tiempos de tratamiento. Entonces, principios, uno de los fundamentos de la terapia breve sistémica es que las soluciones intentadas suelen convertirse finalmente en el verdadero problema, por todo lo que se daba. Era una chica que venía de la academia y todos la habían saludado, le habían dado besito y llegaba a la casa y decía, abran la puerta, no me toquen, váyanse, y se empezaba a desvestir en el camino hacia la ducha. Y ya le habían preparado la ducha con todo, con alcohol, lejía, con muchas cosas, y entonces ella llegaba y se bañaba. Una vez que se bañaba ya se quedaba tranquila.
¿no? Es decir, esas soluciones intentadas repetitivas de todos los días ayudan a mantener el problema. Como vemos en algunos ejemplos, mientras más intenta una persona controlar sus pensamientos obsesivos, mayor ansiedad experimenta. Mientras más tranquila la familia eh, al paciente, mayor dependencia. Mientras más tranquiliza a la familia al paciente, mayor dependencia genera. No te preocupes, hijita, vas a salir. Tú mira, mira, espera, tranquila. Y como que se genera una relación entre esa persona y el paciente, ¿no? Que a veces puede ser simbiótico. Mamá, dime, ¿será que ha pasado una mosca por ahí y me ha chocado? ¿No? Y la mamá, pero dime, ¿será que ha pasado, esa mosca ha estado ahí, me ha chocado acá en mi cara? No, pero mamá, dime, por favor, y no para hasta que le diga y grita y llora, se angustia, insulta, despotrica. Mientras más rituales realice el paciente para reducir su ansiedad, más fuerte se vuelve todo. Y por ello la búsqueda, la terapia busca interrumpir estos patrones repetitivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de la terapia breve sistémica. Modificar los patrones cognitivos, aprender a pensar diferente, a ver el mundo diferente, ¿no? Modificar los patrones cognitivos, conductuales y relacionales, ¿no? Veo todo de suciedad, hago muchas cosas para vencer a esto. Y me relaciono con mi familia de manera ansiosa, grito, insulto, lloro, y entonces, bueno, hay que modificar esto que mantiene el patrón obsesivo. Entonces, específicamente, ¿qué vamos a tener que ir trabajando? Reducir la frecuencia e intensidad de obsesiones y compulsiones, vamos reduciendo. Es como que el paciente se lava las manos. Hay una técnica que Nardone postula, muy interesante, en donde tú le dices, ¿te parece bien si desde hoy y hasta la próxima vez que nos veamos, lávate las manos todo lo que quieras, ¿te parece? Pero espérate 5 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿no? Yo siempre le pregunto al paciente, ¿quieres trabajar? Sí. Entonces, cuando tú le preguntas eso, tienes que trabajar la colaboración del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se demoró 5 minutos, ¿no? O sea, es como que en esos 5 minutos que él te va a contar la próxima vez, está recuperando el control. Él quiere controlar todo, pero en esa búsqueda del control se descontrola. Yo no le he dicho no te lave las manos, sino le digo lávate las manos, pero espera 5 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y luego le diré 10 minutos y él me irá contando, ¿no? Y acá funciona algo que viene de la terapia centrada en soluciones, que es la proyección al futuro. Imagínate que tú haces todo bien esta tarea que estamos creando. ¿Qué me contarás la próxima vez que no? Ah, que pude hacerlo 5 minutos. Y yo te preguntaré, ¿y cómo te sentiste? Bueno, que podía lograr hacerlo, ¿no? ¿Qué significará eso para ti? Bueno, que estoy pudiendo, espérame aunque sea 5 minutos, pero ya me espero, ¿no? Y, o sea, ¿cómo te verás? Tú imagínate que te puedes ver, ¿cómo te verás? Con ganas de lavarme las manos, pues, ya puedo esperar 5 minutos, ¿no? Y alguien se dará cuenta que tú vas postergando, creo que mi mamá, porque ya estás ¿cómo te verá? Que ya no me desespero, ni grito, ni hago tantas cosas para ir corriendo a lavarme las manos, voto a la gente del lavadero para lavarme las manos, sino que voy esperando 5 minutos. ¿Y quién más se dará cuenta? Mi papá. Hacemos lo mismo, ¿no? Y al final le preguntamos, ¿y qué pusiste de tu parte? Ah, no lo sé, compromiso. O, ¿qué más? Voluntad. ¿Y cómo te sentirás? Bien, ¿no? Imagínate que eso lo haces hasta dentro de 2 meses.
Uy, sería fantástico. Y hasta final de año ya no tendría nada. ¿Sí? Esto es lo que hemos encontrado. Mandamos una tarea, vamos del problema a la solución. La tarea es importante, el esquema de la redefinición, el esquema de lo que viene en el diálogo estratégico es fantástico, vamos a usar metáforas, etcétera, pero lo que sigue luego es lo que entusiasma al paciente, el que se vea cognitivamente resolviendo el problema, porque él se siente atrapado y va a ayudar mucho al compromiso del paciente en la terapia, ¿no? Entonces, interrumpir los ciclos de obsesión, modificar intentos de solución ineficaces, favorecer respuestas familiares funcionales, desarrollar tolerancia a la incertidumbre, fortalecer recursos personales y familiares, incrementar fundamentalmente la autonomía del paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente ya no puede salir solo a la calle, sale con alguien siempre, se vuelve dependiente, siempre está dependiendo de alguien, en casa siempre anda dependiendo de alguien, alguien que le va a resolver sus dudas, sus preguntas, fortalecer sus recursos personales, validarlo, ¿no? E incrementar su autonomía. Veamos ahora las fases de la intervención en terapia breve sistémica. Fase uno, fase de evaluación y definición del problema. Acá podemos también usar instrumentos. Podemos usar, por ejemplo, la escala de Yale-Brown, funciona muy bien. Todas las pruebas en hilo también funcionan muy bien. Pero podemos usar el fase 3, comunicación familiar, satisfacción familiar siempre. Pero les recomiendo y les pido que usen el TRIFAM. El TRIFAM es el test de triangulaciones familiares, que es una prueba que ha sido creada acá en IPOPS y que ya la podemos usar porque ha sido publicada en una revista indexada Scopus Q1, ¿no? Entonces es una prueba muy, muy interesante. Vamos a tener próximamente un evento, incluso una conferencia para enseñar el funcionamiento del TRIFAM. Es una prueba que acá ya la venimos usando hace casi 6 meses, desde que fue autorizada, ¿no? Y da muy buenos resultados. La fase de evaluación y definición del problema, la primera fase tiene como finalidad comprender cómo funciona el TOC. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué, cómo, no, por qué ocurre el TOC? Porque acá no se busca el por qué. Ni vamos a trabajar desde hoy hacia el pasado. Vamos a trabajar el presente, el aquí y el ahora. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera se produce el problema? ¿Cuáles son los factores? Y es identificar obsesiones y compulsiones, ¿no? Una tarea puede ser eh, eh, de hoy hasta la próxima vez que nos veamos en esta hoja, escribe todas las obsesiones que tengas y todas las compulsiones que haces, ¿no? Entonces, y vamos a conversar sobre eso. ¿Es real? ¿No es real? Es lógico que sea real. Y entonces en algún momento podemos usar términos como, ¿y eso es pensamiento real o es una obsesión? Es una obsesión. ¿Y la obsesión será verídica o es una fantasía? Es una fantasía. Y si es una fantasía, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o es mentira? Es como que vamos jugando con el lenguaje hacia una acepción en donde el paciente diga no, le produzca rechazo, o es mentira, por ejemplo. Y tú estarás dispuesto a hacerle caso a mentiras, ¿no? Eh, em, Analizar el contexto familiar y relacional, explorar intentos previos de solución, detectar factores desencadenantes, eso es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de los síntomas? La frecuencia de los síntomas se analiza cuántas veces aparece las obsesiones, cuántas veces aparece y compulsiones, ¿verdad? Situaciones desencadenantes, se identifican situaciones específicas que aumentan la ansiedad, conductas de evitación, hay lugares que son evitados,
Participación familiar, se evalúa si la familia colabora con los rituales o no colabora con los rituales. ¿Qué utilizamos? Técnica, entrevista sistémica, ¿no? Eh, En la entrevista sistémica vamos a observar la dinámica familiar, la adaptabilidad, la cohesión, el problema actual, los mitos, las triangulaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Las preguntas circulares, una pregunta circular es una pregunta con un hecho. El paciente es como que nosotros le decimos, ¿qué crees tú que sentirá tu familia cuando tú estás lavándote las manos por tanto tiempo? Cuando el paciente está bien metido en la obsesión, le cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del otro. Y es como que se congela y entender cómo sienten los demás, ¿no? Observación conductual, reencuadre inicial. El síntoma se redefine como un patrón relacional, como una forma que tiene el paciente de expresarle algo a la familia, como un patrón relacional, tiene un mensaje, tiene un contenido. Segunda fase, formulación sistémica, fase de formulación sistémica. En esta fase el terapeuta organiza la información tenida y construye hipótesis sobre el funcionamiento del problema. ¿Qué será lo que puede estar ocurriendo? Hay que comprender cómo se mantiene el TOC, la hipótesis, identificar secuencias repetitivas, detectar funciones del sistema, establecer objetivos terapéuticos, esto es muy interesante, en los cuales participa el paciente. A veces tenemos la idea de que con el paciente obsesivo vamos a demorar muchísimo tiempo o no tenemos por dónde comenzar. Eh, la terapia breve tiene un orden, una manera de cómo trabajarla. Por eso las formaciones incluyen eso, ¿no? Entender el ABC de cómo es una terapia, qué sigue después de tal, ¿no? El terapeuta, entonces, este análisis sistémico identifica qué hace el paciente para controlar el TOC. Hay un análisis relacional, ¿no? Donde evalúa eh, cómo responde la familia, con lo que decíamos hace un rato, cuál es la comunicación, flexibilidad, adaptabilidad, los límites, jerarquías, etcétera. ¿Qué situaciones intensifican el problema y qué beneficios secundarios puede producir el síntoma? Un síntoma siempre produce un beneficio secundario que hay que encontrarlo y hay que leerlo para poder analizarlo con el paciente, ¿verdad? Ah, intentos de solución ineficaces. Eso también hay que trabajarlo. La terapia breve presta atención a los intentos fallidos, ¿no? Es como que hay una técnica que es la catástrofe de los eventos fallidos. Es como el paciente hace una relación de todo aquello que ha dejado de hacer o que ha perdido, merced a la compulsión. Es como, no puedo dejar de lavarme las manos, no, pero no puedo. ¿Qué perdió? Perdió la universidad, el ciclo, o este es un chico, por ejemplo, que estudia medicina, y él, para pasar de una página a otra, leía la célula esta, volvía, leía cero, o sea, se pasaba en una hoja, en una sola página, se pasaba como 2 horas aproximadamente para poder pasar a la siguiente. Vine a la consulta porque había jalado varios cursos, ¿no? Y no podía, ¿no? Y él decía, no, tengo que leer todo porque tengo que aprender todo, tengo que sacarle el jugo a lo leído. Pero en ese intento, él no lo conseguía y perdía, ¿no? O sea, ¿cuánto perdí? Es como que uno puede hacer una construcción ahí y puede decirle, ¿será que hacerle caso a los lavados de mano, a rendirle la pleitesía a tus pensamientos, es tan importante?
que no importa si te jalan de sitio, si te jalan de una clase, pero no importa, lo importante es lavarse la mano, algo así o cómo es. No se lo digas de frente, pregúntale, hazle una pregunta con ilusión de alternativa, ¿es así o cómo es? Y entonces el paciente pensará y analizará. Eso es un punto importante con el paciente, porque muchas veces él se queda, entre comillas, congelado y piensa que lo que dice es una verdad real, 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 y no admite la posibilidad de análisis, ¿no? Mm, y las soluciones intentadas son para eso, para buscar la tranquilidad constante, evitar situaciones temidas, pedir confirmaciones repetitivas, realizar rituales para reducir la ansiedad, la sobreprotección familiar, intentos que mantienen y fortalecen el todo. Eso. Um, ¿Qué tenemos que hacer? Entre otras cosas, un reencuadre terapéutico. El problema no solo es el pensamiento obsesivo, sino la lucha constante por intentar controlarlo, ¿no? A veces la familia lo presenta como él, que es el malo de la película, y no entiende el sufrimiento que está viviendo. Habrá que reencuadrar esto. La fase de interrupción del patrón disfuncional. Aquí, esto es el núcleo de la intervención. El objetivo principal es romper el ciclo obsesión-compulsión. Eso, y modificar las dinámicas que mantienen el problema. Vamos a usar algunas técnicas, la postergación del síntoma, que funciona no solamente para la obsesión, ¿no? En los casos de trastorno a la conducta alimentaria, tú puedes decir a una paciente, ¿cuánto tiempo te demoras desde que comes hasta que vomitas? 15 minutos, 20. ¿Tú crees que puedes llegar a 30? Sí, bueno, desde hoy hasta la próxima vez que nos veamos, luego de comer, vomita todo lo que quieras, pero espérate 30 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y muchas veces, y por ahí va a empezar a sobrepasar 1 hora, 2 horas, etcétera. Objetivos: reducir las compulsiones, disminuir las conductas evitativas, interrumpir los rituales, debilitar los intentos de control excesivo. Técnicas utilizadas. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? La prescripción del síntoma consiste en pedir al paciente que realice voluntariamente el síntoma en momentos específicos. Lávate mucho la mano y cuando tú llegues a 5 minutos, detén, le prescribes el síntoma. Objetivo: romper la automatización. De eso se trata. Que él tenga el control, incrementar la sensación de control, ¿no? Puedes añadirle, ¿no? Después que llegas a 3 minutos, 4 minutos, detente, aplaude, di tantas cosas, si se puede, yo puedo, etcétera. Date una vuelta y no hagas nada 10 minutos después. Disminuir la ansiedad anticipatoria, se solicita al paciente que programe su ritual únicamente por 15 minutos al día, que es fantástico, sería fantástico si lo hace. Técnicas paradojales: el terapeuta utiliza instrucciones aparentemente contradictorias. Intente preocuparse deliberadamente durante 20 minutos. Esta es una lucha interna y modifica la relación con el síntoma, ¿no? Hay técnicas paradojales, ¿no? Por ejemplo, en una familia en donde no eran obsesivos, pero eran muy ansiosos, todos se ponían nerviosos. La madre le decía a sus hijos, tienes examen y no sé cómo te veo tan tranquilo. Tu hermano ya tiene gastritis, de tanto que se preocupa por sus exámenes. No te pasa nada, ¿no? Entonces prescribimos la regla. Paradojal, la regla era la manera de ser buen hijo, eh, es ser preocupado y ansioso, ¿no? Don Luis, ¿puede usted dirigir la preocupación cada noche de la familia? Entonces hay que organizar las preocupaciones cada noche por 20 minutos. Y entonces todos en la sala se iban a preocupar en conjunto, ¿no? Pero tenían que expresarlo. Mi mamá no la llamé a Chincha hace una semana. Me preocupa el examen, pero todo simultáneamente durante 20 minutos. Era una locura. Restricción del ritual. Se limita progresivamente el tiempo dedicado a compulsiones. La restricción del ritual puede funcionar muy bien con otra técnica que hace parecer al paciente como experto. Les cuento un caso. Este es un paciente que llegaba al baño y se demoraba
7 horas en el baño, entre defecar, limpiarse y lavarse las manos, ¿no? Entonces estábamos empeñados en que bajara esos tiempos. Al final llegó a 7 minutos y con eso le dimos de alta. Él dividió los tiempos en 3 momentos: cuando defecaba, cuando se limpiaba y cuando se lavaba las manos. Entonces, se volvió mi aliado. Yo le digo, tú eres el que más sabe eso, analicemos cómo podemos hacer para poder disminuir los tiempos. Ayúdame con algo, ¿no? Y entonces empezó a dar ideas a cómo usar el papel, etcétera. Pero incluso en cada sesión traía un gráfico. Esto es un gráfico del tiempo de defecación, este es el tiempo de limpieza, este es el tiempo de lavado. Es convertir al paciente en experto, ¿no? Y logramos una alianza terapéutica muy importante. Y fue bajando, 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 y el efecto bola de nieve es real, ¿no? Porque cuando empiezas a mejorar una cosa, empiezan a mejorar, los cambios chiquitos finalmente traen grandes cambios. Tareas terapéuticas, por ejemplo, registre sus obsesiones, registro de sus compulsiones, o por ejemplo, posponer, ¿no? Posponer la postergación del síntoma. Registra cuántos minutos postergaste, ¿no? Y entonces registra 5 minutos, después 10 minutos, 15 minutos, y a la siguiente sesión traía sus hojitas y trabajábamos sobre sus postergaciones. Oye, ya tienes 30 minutos, fantástico, Leo. ¿Cómo lo hiciste? Se sigue toda la secuencia de la búsqueda de excepciones, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, ¿no? Imagínate que la próxima vez dice 45 minutos, ¿cómo será? ¿Qué pusiste de tu parte? ¿Y qué te faltaría poner de tu parte para llegar a eso? Eso. Y empezamos a liberarnos de de las compulsiones, ¿no? Fase de reestructuración cognitiva y relacional. Luego de disminuir los patrones obsesivo-compulsivos, se hace una suerte de redefinición del nuevo estado. Se trabaja sobre los significados asociados al síntoma y al paciente mismo lo vamos redefiniendo, ¿no? Como que es un tipo luchador, valiente, como que puede, como la metáfora, yo te veo que es como que eres como un alpinista, que hay muchos metros desde abajo hasta la cima, pero tú vas allá por la mitad, te caes y te levantas, qué tal fuerza, pero miras a la cima y dices, está más cerca. Y te veo que vas avanzando cada vez. Y alguna vez se decía, ¿no te parece? Sí, pero voy a llegar a la cima, me dice, bravo, ¿no? No está prohibido decirle, wow, bravo, eso ayuda mucho en la sesión, ¿no? Salvador Minuchin hablaba sobre la espontaneidad terapéutica. Es lo que hacemos cuando trabajamos con niños, ¿no? Le chocamos las manos, nos sacamos un títere y le decimos, mira, mira, bien, bien, etcétera. El objetivo acá es modificar las reglas, las creencias rígidas. El paciente cuando tiene más tiempo de obsesivo dice, pero ¿cómo voy a dejar de serlo? He sido obsesivo tantos años. ¿Cómo vivir la vida sin ser obsesivo? Incrementar la flexibilidad cognitiva, mejorar la comunicación familiar y fortalecer los recursos emocionales. Trabajo cognitivo. El terapeuta, entonces, hay que trabajar el pensamiento, cómo ve el mundo, las soluciones intentadas y hay que crear su futuro preferido, ¿no? Lo cual lo va a llenar de emoción. El paciente va cuestionando progresivamente los pensamientos disfuncionales. Entonces, ¿es verdad o es mentira? ¿Y vale la pena invertir tanto tiempo para creer? O empezamos a reestructurar. Cuando tú tienes ganas de lavarte las manos, como que recibes dos mensajes, ¿no? Uno, el más próximo, dice, ah, me tranquilizo. Pero el otro es
como que no es tan bonito, ¿no? Porque te dice, pero al hacerlo eres tú y solamente tú y nadie más que tú, que está cronificando tu problema y está haciéndolo más largo cada vez. Yo no te voy a decir que lo dejes de hacer porque de repente no puedes hacerlo. O puede ser que la próxima vez no lo hagas, pero si lo haces, piensa que hay dos mensajes. Uno de tranquilidad y el otro que te preocupa porque estás cronificando el... Y hablamos sobre eso, ¿no? El terapeuta ayuda al paciente a cuestionar los pensamientos, el perfeccionamiento, la catastrofización, la intolerancia, la incertidumbre. Usamos metáforas, narraciones, cuentos, analogías, aforismos, que van a funcionar muy bien. Los registros, hay que irlo redefiniendo siempre. Oye, ¿y ahora cuántos minutos? Llevo una hora, bravo, qué bien, fantástico, increíble. ¿Cómo lo hiciste? ¿Será que estás recuperando ahora cada vez más, de una manera incontenible? Ese control y es como que tienes una escobita y estás barriendo las obsesiones y las ideas. Algo así, sí, estoy muy sorprendido. Hay que valorar al paciente y darle el crédito a él o a ella. Crédito que lo hace sentir importante, valioso, y lo motiva mucho. Hay que entusiasmarlo con el éxito. La terapia pegasistémica interviene sobre los límites familiares, la comunicación disfuncional, la dependencia emocional, los roles rígidos, por supuesto, de eso se trata. Que usamos reencuadre positivo, como hemos visto ahora, la externalización del problema. La externalización es una técnica muy bonita que viene de la terapia narrativa. Hay una externalización centrada en soluciones también, ¿no? Entonces, uno puede decirle al paciente, oye, ¿y eso que hace que tú eh, te laves las manos, te eches detergente, y le tengas tanto miedo? eh, si fuera una persona y le pusiéramos un nombre, ¿qué nombre le pondrías? El aseado. Bueno, el aseado. Y puedes hacerle hasta unos dibujos, ¿no? Del aseado está. Puedes dibujar al aseado y dibuja al aseado. El aseado te manda estos dardos, ¿qué te dice? Está sucio, etcétera. Y tú estás acá. Y después, ¿cómo te pones? Me lavo las manos, me angusto y pongo mal, me pongo a renegar, a pelear con la gente. Y me siento mal. Entonces, la técnica dice que alguna vez tú le ganaste al aseado, pero yo he encontrado que hay que decirle primero, ¿qué será lo que tú estás haciendo? Y a la luz del gráfico, que hace que el aseado te maneje, te domine, te tenga en sus manos como un títere, y que hace que tú sientas todo esto. Mira que le brindo atención, le brindo atención. ¿Y qué pasaría si tú al aseado bloqueas esta atención? Ya no pensaría, pues ya no pensaría. Y harías todo esto, ya no lo haría. Imagínate que tú aprendes a bloquearlo y qué me contarás la próxima semana. ¿No? La externación tiene muchos pasos y vamos proyectando el futuro, etcétera, pero eh, funciona muy rápidamente y es muy bueno es una muy buena técnica para trabajar los TOCs, ¿no? Técnicas de comunicación, se promueve la autoeficacia, la autonomía, la regulación emocional, la tolerancia a la ansiedad, ¿no? La tolerancia a la ansiedad es como que nos amigamos con la ansiedad, no hay que tenerle miedo, hay que amigarse con la ansiedad. Eh, la fase 5 de consolidación y prevención de recaídas. La última fase busca mantener los cambios terapéuticos, mantener los cambios terapéuticos. O sea, hay que trabajar las recaídas. Imagínate que vienen estos pensamientos, otra vez, ¿qué haré? Ya sé que los puedo vencer. No haré lo de antes.
Tú le puedes decir, es como que cuando uno crece, 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 es muy difícil reducirse, ¿no? Porque ya tus huesos crecieron, tus manos crecieron, y ya no eres el pequeñito de ahora, ¿no? ¿Tú sientes que has crecido? Sí, mucho. Consolidar los logros terapéuticos, fortalecer la autonomía. Ahora sale solo a comprar, se sube al bus, agarra el bus, ya no lo considera sucio, ya no está con su plastiquito, con su bolsita para agarrar las perillas, ni con su papel higiénico. Él tenía un paciente que se usaba tres rollos, esos grandes, esos grandotes, para ir al baño cada vez, preparar al paciente para las dificultades futuras, disminuir la dependencia terapéutica, ¿no? Hay aquí algunas estrategias, revisión de avances, siempre tenemos que revisar los avances, esto es muy interesante, qué cambios te alcanzó, qué cosas estás haciendo ahora, te gustaría seguir haciendo de aquí para adelante, Eh, qué cosas ya no haces ahora que piensas que ha sido bueno dejarlo, o qué cosas sientes que nunca más harás. Identifica señales de recaída, el paciente aprende a reconocer sus señales de recaída, a cómo incrementa la ansiedad, conductas evitativas, reaparición de rituales. Acá la familia juega un papel muy, muy interesante. Es como que la familia tiene que estar alerta de esto. Un plan de afrontamiento donde se diseñan estrategias específicas. Escribir es muy bueno. Cuando el paciente tiene ansiedad y que tiene que escribir, hay una técnica que se llama el diario de a bordo, que se usa mucho para el pánico, pero para esto también funciona. Cuando el paciente se llena de ansiedad, es bueno que escriba todo, ¿no? Es como que tú le dices, quiero hacer una conexión entre tu cabecita y el papel, ¿no? De lo que se trata también es de distraerlo, ¿no? Un seguimiento terapéutico, las sesiones se espacian progresivamente para fortalecer la independencia. Conforme va mejorando, vamos separando las terapias. El papel de la familia en el tratamiento es fundamental dentro del enfoque sistémico. Es necesario que la familia cambie para que cambie también el paciente. No solamente tiene que pasar el paciente, como el paciente que estaba en el baño y la familia estaba que tocaba, o la señora que ella le ayudaba a su hija a lavarse las manos, a bañarse, a todo, y se pasaba con ella toda la noche. Hay que trabajar la sobreprotección, ¿no? Eh, o tranquilizarle, ya hija, tranquila, cálmate, toma, 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 no, no digas. La participación en rituales, los padres, los hermanos también están ahí. Lávate las manos tú, lávate las manos mamá, lávate, échate un poquito de alcohol, échate tú también, a ver, shh, y los baños en alcohol, ¿no? La evitación de conflictos, objetivos del trabajo familiar, modificar respuestas disfuncionales, favorecer la autonomía del paciente, mejorar la comunicación, establecer límites adecuados, estrategia familiar y psicoeducación. Siempre hay que trabajar psicoeducación para que la familia se adhiera al tratamiento. Tiene que saber qué es esto, cómo funciona y cuáles son las posibilidades de mejoría. Eh, la reducción de acomodación familiar, la resolución de conflictos. Técnicas utilizadas. Seguramente ustedes van a conocer acá muchas, yo les voy a leer nomás. El escalador, la externalización, el diario de a bordo, la postergación del síntoma, la ritualización del síntoma, un pequeño desorden que exprese el orden, la violación del ritual, la reestructuración, preguntas circulares, descripción, prescripción del síntoma, técnicas paradojales, restricción del ritual, el pequeño milagro, como si la intervención familiar, la reestructuración cognitiva, la exposición gradual, tareas terapéuticas, la pregunta del milagro, la reestructuración cognitiva, técnicas de proyección al futuro, las excepciones, las preguntas de escala funcionan muy bien, entre otras, ¿no? Ventajas de la terapia breve sistémica en el TOC, la intervención focalizada y estructurada considera factores familiares y relacionales los cuales acortan los tiempos de tratamiento, reduce la resistencia terapéutica,
promueve cambios rápidos, eh, favorece la autonomía. Nardone ha propuesto una terapia breve de larga duración. En el TOC muchas veces hacemos una terapia rápida de 10 sesiones o 12 y damos de alta y vuelve a algunos tiempos entramos en una segunda fase y el paciente le damos una cita a los 15 días, al mes, al otro mes, a los 2 meses, y podemos tenerlo así hasta 2 años, ¿no? Viendo. Yo he encontrado en algunos pacientes así, no los hemos visto, a razón de 12 a 15 sesiones incluso, con terapia breve, con un TOC, es donde más nos demoramos. Le hemos dado de alta 4 meses. 4 meses han venido para una nueva evaluación, para seguimiento. A uno de esos pacientes, la semana pasada le dimos de alta hasta dentro de 6 meses. La satisfacción ha sido que al darle de alta, al volver 4 meses después, los síntomas no habían vuelto a aparecer, ¿no? Favorece la autonomía, modifica patrones de mantenimiento del problema y permite una intervención interdisciplinaria si fuera el caso. Aunque la terapia breve ofrece resultados positivos, hay casos muy severos que requieren terapia farmacológica, un tratamiento psiquiátrico, pero un seguimiento prolongado que puede durar hasta 2 años, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Conclusiones. El trastorno obsesivo compulsivo representa una problemática compleja que afecta significativamente la vida personal y familiar y social del individuo. La terapia breve sistémica ofrece una alternativa terapéutica efectiva al comprender el síntoma dentro de un sistema de relaciones interpersonales. Desde este enfoque, el TOC no se considera únicamente un problema individual, no, sino es un patrón mantenido por intentos de soluciones ineficaces de conductas compulsivas y dinámicas familiares disfuncionales. Finalmente, las fases de intervención permiten desarrollar un tratamiento estructurado, orientado a comprender el funcionamiento familiar, el funcionamiento del problema, interrumpir los patrones disfuncionales, modificar rituales y conductas evitativas, fortalecer recursos personales y familiares, consolidar cambios terapéuticos, la participación activa de la familia, que es un factor muy importante para acortar los tiempos del tratamiento, el uso de técnicas estratégicas, el trabajo sobre la comunicación, la flexibilidad cognitiva, que constituyen elementos fundamentales. No solamente técnicas estratégicas, sino técnicas que buscan la solución. Finalmente, la terapia breve sistémica demuestra que pequeños cambios dentro de un sistema pueden generar transformaciones significativas en la reducción del tono. Muchas gracias.